Buenas lectores, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vengo a enseñaros las lecturas que he hecho entre abril y junio, más o menos. Son unas cuantas, pero son bastante cortas porque he estado de exámenes, no me ha dado la vida para leer mucho, pero bueno, algunas cosas he leído. Yo creo que no está nada mal para haber estado de exámenes. Pero bueno, tenía ganas de enseñároslas porque hacía ya bastante también que no grababa un vídeo. Llevo sin subir a lo mejor más de un mes, pero es que ya os digo, entre unas cosas y otras al final no he tenido tiempo de nada y ahora que llevo ya una semana, 2 semanas sin clase, sin tener que hacer nada, me he dedicado puramente a leer y a desconectar del mundo que falta me hacía. Así que son un total de no sé cuántas porque me he contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lecturas, pero bueno, hay varios relatos, varios cuentos, varias obras de teatro que están reunidas aquí en estos libros, así que ahora paso a enseñároslas una por una y las comento brevemente. El primer libro que leí así entre abril y junio fue Carta de una desconocida, de Stefan Zweig. Es un autor del que os he hablado ya varias veces. Me gusta mucho su manera de escribir y bueno, yo ya os dije, empecé leyendo El mundo de ayer, pero me superó, no pude con El mundo de ayer. Ya os dije que tal vez sería porque no había leído nada del autor y creo que era empezar demasiado fuerte con una obra autobiográfica para un personaje con el que no tenía ningún nexo, ningún lazo. Y os dije en un vídeo anterior, leeré obras suyas para volver al mundo de ayer y ver si así consigo engancharme. Y es lo que he intentado hacer. Me leí Carta de una desconocida, que me encantó, y poco después leí también Mendel de los libros, que ahora os comentaré. Pero bueno, Carta de una desconocida, la verdad es que no tengo palabras para describir lo que este libro me hizo sentir. Me lo compré y volví a mi casa leyéndolo en el tren y empecé a leerlo y tuve que parar porque dije, uy, vale, cuidado, esto está demasiado bien escrito y tal vez el tren no es el mejor lugar para apreciar una lectura de este tipo. Así que cerré el libro, llegué a mi casa y en una noche me lo fulminé. Es muy corto, creo que tiene unas 73 páginas. Sí, sí, exacto, son unas 73 justo, lo he clavado. Eh, y la verdad es que te mantiene enganchado de inicio a fin. La trama trataría sobre un joven escritor un escritor recibe una carta el día de su cumpleaños sobre una mujer, escrita por una mujer que él en apariencia no conoce y que confiesa, le describe que ha estado toda la vida enamorada de él. Más que un amor, es una obsesión, ¿no? Esto es un relato puramente de personaje en el que Stefan Zweig pone contra las cuerdas, lleva al límite a esta pobre mujer y bueno, vemos cómo lo vive, cómo lo siente, cómo lo sufre durante prácticamente toda su vida y con un final pues ya os podéis imaginar bastante trágico, pero yo os digo, vale muchísimo la pena, es muy cortito. Esta edición de Alma Clásicos es también preciosa, con unas ilustraciones increíbles. Y si no sabéis qué leer, si estáis en un bloqueo, yo os lo recomendaría muchísimo, la verdad. Después de Carta a una desconocida, leí Mendel, el de los libros, que os voy a decir, no me gustó tanto como Carta de una desconocida, perdón. Creo que el primero es muy sentido, es muy sentimental, es muy vivido, ¿no? Y es algo que Mendel no me despertó tanto, aunque también es igualmente trágico y está escrito de una manera también increíble. Trataría sobre Mendel, que es un señor, un hombre que vive en una cafetería de Viena, prácticamente está allí siempre, todo el día, y está leyendo. Y es una persona pues de referencia, es toda una eminencia en el campo de los libros, de la literatura, de este conocimiento de los libros puramente, no de lo que dicen los libros, que eso también es muy llamativo de su personaje, y vemos cómo diferentes personas pues lo tienen en cuenta para pedirle opinión, para pedirle consejo, ¿no? Oye, Mendel, tengo que encontrar este libro y no sé cómo hacerlo, o oye, Mendel, necesito un libro que trate de esto, pero no sé cuál, y él pues les daba las recomendaciones o las indicaciones para hacerse con estos libros. Pero del día a la mañana, en un momento dado, a Mendel le sucede algo que, bueno, le hace cambiar
de raíz, vaya, totalmente, es una gran tragedia lo que le sucede. Es igualmente muy corto, rondará también las 70 páginas y os lo recomiendo mucho también, es muy interesante, no se pierde nada por leerlo, pero ya os digo que a mí Carta de una desconocida como relato de Stefan Zweig me gustó mucho más. Tengo entendido que Alma Editorial ha sacado también novela de ajedrez y 24 horas de una mujer en este tipo de formato también. Tengo Momentos estelares de la humanidad ahí en algún lugar de la estantería caótica que tengo, que también tengo ganas de leerlo, que es de Alma Editorial y que lo han sacado igualmente en este formato precioso. Me estoy animando muchísimo con Stefan Zweig, la verdad, porque ha sido, yo creo, mi gran descubrimiento de este año y la verdad es que tengo un montón de ganas de leer todas sus cosas y yo os invito a ello también, la verdad es que vale muchísimo la pena. Luego, después de Mendel, el de los libros, dije, me apetece leer un relato también, tal vez algo más largo, que dé también más para reflexionar y no sea tanto solamente la historia del personaje o una trama narrativa y ya está. Entonces leí Rebelión en la Granja, que es también un libro pues, de Orwell, obviamente cortito, pero no por ello ligero, que puede ser ligero, depende de la lectura que hagas del mismo, ¿no? Pero yo pues me gustó extrapolarlo a la crítica o a la descripción que Orwell hace sobre la Revolución Soviética de 1917 a través de estos simpáticos animales de la granja solariega. Todo esto, ya os digo, estando de exámenes. Por eso son libros bastante cortitos, porque me gustaba cogerlos y leerlos en una o dos sentadas. Este me tomó un poco más, a lo mejor dos o tres veces me puse a leerlo, pero también es una lectura muy rápida. Me gustó mucho. Yo os diría que más que 1984, pero porque lo que me pasa con 1984 es muy extraño. Lo leí hace muchos años y creo que no era el momento de leerlo. Era bastante más joven de lo que soy ahora y no había leído tanto, no conocía tanto, no estaba tan puesto y sinceramente no me gustó, no me enganchó, no lo entendí, todo se ha dicho y no me despertó nada. Entonces es un libro que tengo pendiente otra vez. Quiero hacer una relectura de 1984, pero no de manera inmediata. Tengo ahora otros libros que me preocupan más de manera inmediata y que tengo más ganas de leer. Pero ya os digo, Rebelión en la Granja es una lectura prácticamente obligatoria y me encantó, la verdad. Después de Rebelión en la Granja, llegué a lo que es la gran lectura de este periodo, que paralelamente a estos libros que os he ido enseñando, yo estaba leyendo una obra mucho más grande, más exigente también, más dura, pero claro, no pude leerla todo lo rápido que a mí me habría gustado. Por esto que os digo, estaba de exámenes, estaba haciendo cosas y necesitaba oxigenar la mente de los exámenes y de esta lectura que os voy a enseñar ahora mediante unos libros más cortos. La obra que estuve leyendo de manera contemporánea a todo esto y mientras estaba de exámenes era ni más ni menos que La montaña mágica de Thomas Mann, con una friolera cantidad de 1047 páginas. Y bueno, ¿qué voy a deciros de La montaña mágica? Empezaré, no me quiero alargar mucho con este libro porque yo creo que merece un vídeo en solitario, porque si tuviese que decir todo lo que me despierta y todo lo que me ha causado y todas las reflexiones que ha sembrado en mí esta lectura, yo creo que este vídeo se me alargaría durante varias horas y no es el plan. Quería hacer un vídeo bastante corto y ligerito sobre estas lecturas que he hecho. Pero bueno, empezando por el principio, me compré este libro porque yo buscaba una lectura y yo entré a la librería pensando, me apetece una lectura en la que no pase nada y los personajes se dediquen a dialogar y a la vida contemplativa y que hayan muchas descripciones. Me apetecía una lectura así, que muchos diréis pesada, ¿no? Pero no sé, era lo que me apetecía en ese momento. Y llegué a Thomas Mann, a la parte de literatura alemana, y dije, Thomas Mann, leí La muerte en Venecia, me encantó, lo he leído 2 veces, creo, ya os lo he dicho en otro vídeo, y dije, voy a seguir con Thomas Mann, y vi Los Brudenbuch, que era, bueno, pues otra de sus obras más conocidas, ¿no?
pero vi también La montaña mágica al lado y me puse a compararlos, y teniendo uno en cada mano dije, va, ¿cuál escojo? Y finalmente me decanté por La montaña mágica, que también ganó el Premio Nobel de Literatura en 1927, si no me equivoco, y es justamente lo que iba buscando. Es una novela enorme, súper larga, en la que no pasa nada. Prácticamente, obviamente, pasan cosas, hay un argumento, pero así a grandes rasgos no es una aventura de un personaje al que le suceden cosas y éste se desenvuelve. No, no. El argumento trataría sobre Hans Castorp, un estudiante de ingeniería náutica que acude a los Montes de Davos en Suiza para ver a su primo Joaquín, que está ingresado allí por tuberculosis. Y bueno, tenía él dispuesta una estancia en este sanatorio de unas 3 semanas, lo justo para ver a su primo, estar un poco allí con él y regresar de nuevo a retomar sus estudios. Pero esta estancia de 3 semanas se alargará de manera indefinida después de que le detecten a él mismo tuberculosis y otra serie de dolencias. Y bueno, pues aquí permanecerá en este sanatorio Hans Castorp con su primo y otros pintorescos personajes como Settembrini, que Settembrini se va a quedar yo creo conmigo en mi memoria durante muchísimo tiempo porque ese personaje es increíble. Y bueno, ¿qué más os puedo decir sin destripar mucho la historia y sin alargarme mucho, ¿no? Me parece una novela genial, es puramente de personaje, es la maduración, el viaje interior espiritual, la aventura interna de Hans Castorp, ¿no? Ya os digo que toda la trama, toda se desarrolla en este sanatorio, en este pseudo hospital de Suiza, en una cima nevada, aislada del mundo exterior, están a más de 1000 metros de altitud, y es muy curiosa la mentalidad de los residentes de este sanatorio, ¿no? Que acaban con el paso del tiempo diferenciándose del resto del mundo, ¿no? Se usa mucho la frase nosotros, los de aquí arriba, en contraposición a allá abajo. Es esta diferenciación de mundos. El sanatorio lo que intenta ser es una burbuja del mundo exterior, en apariencia imperturbable, en la que el tiempo es algo ambiguo, algo sin mucho valor, pero que pasa incesante e inexorable por todos sus residentes y por todas las acciones de la trama que tienen lugar en el libro. El desenlace es maravilloso, es final, tiene unas escenas este libro impresionantes. No quiero hablar mucho de él porque no quiero destripar la lectura a mucha gente que quiera empezárselo o que se lo vaya a empezar, pero ya os digo que ha sido de las mejores lecturas que he hecho este año, y este año he leído grandes libros, he leído Crimen y Castigo, he leído también Cien años de soledad, y yo creo que después de esos dos libros iría a La montaña mágica en orden de estas grandes lecturas que he hecho, y no se queda atrás. La verdad es que es impresionante y no me he desmotivado con Thomas Mann, sino todo lo contrario, ya tengo ganas de leerle muchísimo más. Así que ya sabéis, si buscáis una novela como yo buscaba, larga, tranquila, con muchos diálogos, muchísimas descripciones, genialmente escrita y en la que no suceda en apariencia nada llamativo, es vuestro libro. Cuando acabé La montaña mágica, como comprenderéis, me apetecían lecturas como las que os he enseñado al inicio, cortitas, que pudiese quitarme rápidamente para oxigenar y a otra cosa, ir así pues alternando lecturas grandes con otras más pasajeras, más livianas. Y por recomendación de una amiga, teniendo esto en cuenta y que también quería empezar a leer teatro, me dijo, ¿por qué no lees a Chekhov? ¿No? Es un dramaturgo ruso, también escribió algunos cuentos, y yo le dije, venga, va, pues voy a lanzarme a Chekhov, y me compré este libro que contiene 3 obras de teatro de Chekhov: Ivanov, La gaviota y Tío Vania. Me he leído una por día prácticamente, me lo terminé en 3 días, y me ha gustado mucho Chekhov, y quiero seguir leyéndole. Tengo entendido que publicó un total de 5 obras de teatro, que serían estas tres, y luego Las tres hermanas, y una última que ahora mismo me vais a perdonar, pero no recuerdo. Y la verdad es que después de haber leído estas tres, tengo pues eso, ganas de seguir leyéndole porque me ha gustado mucho. La que más me ha gustado diría que es La gaviota, de esta recopilación de 3 obras. Están publicadas
por alianza en el orden de salida, ¿no? En el orden en el que Chekhov les escribió. Primero escribió Ivanov, luego La gaviota, Tío Vania, luego en otro libro están Las tres hermanas y finalmente esa última obra de cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo. Y nada, así pues brevemente una por una. Ivanov tal vez es la que menos me gustó, no la acabé de entender mucho, el final me pareció algo forzado, pero ya os digo tal vez porque no la entendí, no entendí el planteamiento, pero tiene varios momentos, tiene varios personajes que también marcan muchísimo. Pero ya os digo que sin duda alguna La gaviota fue la que más me gustó porque en esta obra lo que hace Chekhov es criticar la tradicionalidad del teatro, la manera tan métrica, tan esquemática de las obras de teatro, también de los artistas, de los escritores, y se mete un poco con todo este ambiente, con este mundillo de las artes. Y la verdad es que no tiene desperdicio leerla, es muy breve, se lee, ya os digo, en una o dos sentadas en el mismo día y se disfruta mucho, mucho. Y Tío Vania también me gustó mucho, tiene algunos de los personajes más memorables, yo diría, pero es que no os quiero decir prácticamente nada del argumento porque es que son muy breves y al ser teatro siento que cualquier cosa que os pueda decir llegaría a destripar un poco el argumento, la trama, así que simplemente os diré que si os gusta la literatura rusa, si queréis leer teatro o empezar a leer teatro, yo he empezado con Chekhov y la verdad es que creo que ha sido un buen inicio. Muchas gracias a mi amiga que me hizo esta recomendación y os lo recomiendo mucho. Siguiendo con las obras breves, querías continuar con el teatro. Leí El estudiante de Salamanca de Juan de Sepúlveda, que bueno, que me diréis, vale, pero es un poema, pero bueno, tiene partes de teatro, un par de fragmentos, un par de versos en teatro, en esquema de diálogo, y por eso lo meto aquí. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, lo leí de una sentada y bueno, ¿qué os voy a decir? Romanticismo español a tope, me encantó, la verdad es que me encantó esta obra. La trama iría sobre Don Félix, que es un seguidor bueno, un seguidor, sí, un personaje inspirado a la vez en Don Juan Tenorio de Zorrilla, eh, al que le gusta pues enamorar a jóvenes, ¿no? A mujeres jóvenes para luego pues desentenderse de ellas y dedicarse al juego, a la bebida y a este tipo de vida. En estas andanzas, en estas aventuras y amoríos de Don Félix, se cruzará con Elvira, que será una de estas mujeres a las que enamorará para luego desentenderse, y Elvira en el segundo acto, en la segunda parte, morirá de amor de una manera totalmente, bueno, descrito en verso de una manera totalmente espectacular, brutal, de esas cosas que lees con la boca abierta, de lo mucho que impactan, de lo mucho que te describen, de lo mucho que transmiten. Y bueno, tras la muerte de Elvira llegará su hermano de los Países Bajos y tendrá una confrontación con el protagonista y no os diré mucho más porque si no ya sí que llegaría al final de la obra y no es plan de seguiros aquí diciendo el final de los libros. Prefiero que los descubra cada uno por sí mismo, pero ya os digo, me ha gustado mucho el romanticismo español. Me gusta, no he leído mucho, he leído a Becker, algunas leyendas suyas, las rimas también, y ahora también El estudiante de Salamanca, y la verdad es que me ha encantado mucho. Y continuando, he leído esta misma mañana, estoy grabando esto por la tarde, pues esta mañana he terminado de leer también en una sentada Tres sombreros de copa de Miguel Miura, que me ha gustado mucho. Es una comedia absurda en la que Miguel Miura quiere exponer o nos plantea un dilema, ¿no? En el que luchan o se contraponen las ansias de libertad individual sujetas o subyugadas a las fuerzas sociales y a las expectativas de la sociedad respecto al individuo. El planteamiento sería el protagonista, Dionisio, que se va a casar al día siguiente y llega al pueblo de su prometida y se aloja en un hotel. Bueno, la trama se desarrolla en algún lugar de Europa. Miguel Miura no concreta ningún lugar en concreto, por lo que es extrapolable
extrapolable, perdón, a cualquier lugar del continente. Y en este hotel, Miguel, es un hotel un tanto peculiar. Si ya comenzáis a leerlo, el personaje de Don Rosario es muy llamativo. Pues en este hotel conocerá a unos artistas ambulantes, a unos artistas circenses, así como que hacen espectáculos, bailan, hay una mujer barbuda, hay un señor fuerte, este tipo de gente. Y conocerá a Paula, una joven de este grupito llamativo, y quedará Dionisio prendado de este estilo de vida bohemio, ambulante. Y bueno, no os voy a decir qué pasa, pero Dionisio al final entrará en un dilema consigo mismo entre lo que debe hacer y lo que él quiere hacer. Es una novela, es una obra muy interesante, rápida de leer también, entretenida, y la verdad es que no había leído nada de Miguel Miura y me ha gustado, y ahora pues estaré más atento y seguramente acabe leyendo más cosas suyas. Y ya para terminar, os voy a presentar a mi lectura actual, la que llevo leyendo desde hace una semana o menos, que es El Doctor Civago. Apenas la he empezado, no llevo leídas ni 70 páginas, llevo leídas justas porque he estado leyendo El estudiante de Salamanca, Chekhov y Miguel Miura, y por eso no le he prestado tanta atención en un inicio al Doctor Civago, pero me está gustando mucho en un inicio. Me acabo de fijar, hay 2 obras aquí que tratan sobre la Revolución Soviética de 1917, no sé qué me pasa con este tema, pero ha sido casualidad, lo juro. No os puedo hablar mucho sobre el Doctor Civago porque apenas lo acabo de comenzar, pero empieza muy bien, me está gustando mucho, tengo ganas de seguir leyéndolo. Seguramente me vuelque muchísimo en la lectura y me lo fulmine en este mes, y ya os diré qué tal en el siguiente vídeo. Pero la verdad es que promete bastante. Ya sabéis que a mí la literatura rusa me gusta mucho. Y bueno, pues esto es lo más reciente, yo creo que he leído de literatura rusa. Se publicó, si no me equivoco, en la década de los 50, que es algo que me llama mucho la atención, que Boris Pasternak publica este libro en el exilio, tratando sobre la revolución soviética, bueno, la revolución de 1917 rusa, en el exilio de la misma URSS, ¿no? O sea, está haciendo crítica a algo que era contemporáneo a su momento, lo que es muy interesante de leer. Y poco más. Vi la película de Doctor Civago en el instituto, me la pusieron en clase de historia, pero no os voy a engañar, no me acuerdo de nada, solo recuerdo que me gustó la trama, pero no recuerdo de qué iba, y me gustó mucho la banda sonora también, pero bueno, eso del libro al final no dice nada. Y bueno, poco más, estas han sido mis lecturas de entre abril y junio. Espero que os haya resultado interesante, espero que hayáis descubierto tal vez alguna nueva lectura. Y nada, con todo esto y un bizcocho, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y que tengáis un muy buen verano. Nos vemos en el siguiente vídeo. Leed mucho.